Anoche compartimos una palabra en los jóvenes con respecto a las lágrimas y la pasamos tremendamente bien. Y en base a eso quiero compartir con ustedes esto, las lágrimas. Las lágrimas son el primer idioma o el primer lenguaje de todo ser humano. Es nuestro primer idioma. Es lo primero con lo que nuestra primer forma de comunicarnos. No importa en qué lugar del planeta Tierra hayamos nacido, todos hablamos en algún momento ese idioma. De hecho, le comentaba a los jóvenes anoche, hay una app que desarrollaron nuestros amigos chinos, que vos le pones la app al nene cuando está llorando o a la nena mientras está llorando, y la app te dice qué tipo de llanto es, porque está el llanto para comer, está el llanto del dolor, está el llanto de que el nene quiere que le cambien su ropa, su pañal, porque se siente sucio, está el llanto de que el niño tiene sueño. Con esa aplicación, imagínate los dolores de cabeza que nos hubiéramos ahorrado con esa cuestión, ¿verdad? Cuántas noches recuperadas hubiéramos tenido. Ahora vos llorás, el nene lloraba cuando, me acuerdo cuando nació Mía, lloraba y no teníamos ni idea de por qué lloraba. Y después nos decía mi mamá, porque le deben estar saliendo los dientitos. Y no había forma de parar ese llanto, ¿verdad? Pero el llanto es el primer idioma o el primer lenguaje que usted y yo tenemos. Todos lo hablamos en algún momento. De hecho, hay etapas de nuestra vida donde lo hablamos hasta sin querer. ¿Alguna vez viste alguna película así que te haya hecho emocionar y tus lágrimas empezaron a brotar casi sin querer? Hay algunos que yo vi llorar con Los Vengadores, cuando se murió Tony Stark. Porque tienen la lágrima muy fácil algunos. Yo, con la única película que lloré en algún momento, recuerdo, fue con La Pasión de Cristo. Pero ese lenguaje emocional de las lágrimas todos lo tenemos. De hecho, no sé si le ha pasado de tener a veces nudos en el estómago cerrado y que no podés expresarlo y de repente te salen lágrimas y a través de esas lágrimas expresás lo que tu estómago y tu cuerpo estaban queriendo decir. Quizás con palabras no lo podías expresar, pero a través del llanto lo pudiste decir y fuiste libre de esa opresión. Fíjese usted que la Biblia también en Génesis nos relata la historia de una madre que dejó a su hijo debajo de un arbusto. Y la Biblia dice que el Señor oyó el llanto del muchacho. Este era Ismael. El muchacho no estaba hablando, el muchacho solo estaba llorando. Pero la Biblia dice que Dios escuchó el llanto del muchacho. Tenía una madre grande, tenía una madre en teoría madura, una madre que podría haberle hablado al Señor, y tengo la convicción de que lo tiene que haber hecho. Sin embargo, Dios escuchó el llanto del muchacho. Permítame decirle, iglesia, permítame decirle, mi amigo, mi amiga que me está viendo a través de las redes sociales, hay palabras que van a salir de usted y de mí que no son las necesarias o que no son las indicadas para el momento. Hay situaciones donde las palabras van a sobrar. Alguien diga conmigo un amén. No sé si le ha pasado de encontrarse en situaciones donde estás frente a una persona que vos sabés que lo que le podés llegar a decir no va a cambiar nada. No va a cambiar absolutamente nada. Hay veces que las palabras están de más. Pero la Biblia dice en ese caso que Dios escuchó el llanto del muchacho y por consecuencia vino una respuesta de Dios para esa situación. También la Biblia nos relata el caso de una mujer que estando postrada en el altar, ya sin palabras en su boca, solo habían lágrimas, llantos indecibles. Dice la Biblia que había en ella cuando un hombre se acercó revestido de religiosidad, la quedó mirando y dijo: esta mujer está borracha. Permítame decirle, mi amigo, mi amiga, que hay un lenguaje que es el lenguaje de las lágrimas, que el hombre y la mujer bajo un razonamiento natural de hombre no lo va a poder entender y no lo va a poder comprender. Pero nuestro Dios, que es nuestro Padre celestial, alguien diga conmigo un amén. Nuestro Dios, que es nuestro Padre celestial,
celestial. El lenguaje quizás de las lágrimas, un hombre normal, terrenal, no lo va a entender, pero nuestro Señor nos regaló ese lenguaje para que cuando no sepamos qué decir, las lágrimas le hablen a Él, y Él sí va a entender lo que usted y yo estamos sintiendo, lo que usted y yo estamos viviendo. Y recíbame esto: respuesta del cielo va a venir sobre nuestras vidas en el nombre poderoso del Señor. Alguien diga un amén a eso. Denle una alabanza al Padre. Hay veces que nuestras palabras no pueden expresar lo que estamos viviendo, y el enemigo nos ha querido robar ese lenguaje que el Padre sí entiende. Hay veces que nosotros no queremos llorar. De hecho, fíjese usted que una de las cosas que el infierno ha hecho en los hombres principalmente es que el hombre no llore. Hay personas que no se acuerdan cuándo fue la última vez que lloró, porque el infierno los ha endurecido. Pero permítame decirle, mi amigo, mi amiga, hay un lenguaje en nuestras lágrimas. Recíbame esto, por favor. Hay un lenguaje en nuestras lágrimas que en el infierno, gloria a Dios, ni el diablo lo va a entender. El infierno no va a tener manera de detener ese mensaje. Gracias. Se los digo a los de este lado. El diablo no va a tener forma de detener ese mensaje que Dios va a colocar a través de tus lágrimas. Gracias, recíbame esto. No va a haber manera de que el enemigo detenga el mensaje encriptado que Dios va a colocar a través de tus lágrimas. Y alguno me dirá: profeta, pero no quiero llorar. Pero permítame decirle, mi amigo, hay veces que es necesario ir al altar y quebrantarnos delante de nuestro Señor. Hay veces que no vamos a tener ganas. Hay veces que voy a decir: Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Es que es necesario, porque hay un lenguaje en tus lágrimas que yo necesito liberar. Hay un lenguaje, hay una palabra que esta tierra está necesitando, que solo va a poder ser descifrado a través de tus lágrimas. Por eso es que la Biblia dice, y acá es donde yo cierro esta palabra en esta noche, la palabra dice que con los que con lágrimas sembraron, ay, aleluya, es que la tierra hay semillas que tienen que ser regadas en el lenguaje del Padre. Alguien diga conmigo un amén, amén, ay, aleluya. Los que con lágrimas, es que el diablo no va a poder detener esa semilla. Hay una palabra en esa semilla. Alguien diga conmigo: amén, 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 amén y amén. Ay, ¿y sabe cuál es el problema? Es que el diablo nos ha dicho: hey, pero no te olvides que Dios bendice al dador alegre. Si no estás alegre, no siembres. Hay veces que la semilla tiene que venir en el lenguaje de lágrimas. Hay veces que la semilla va a doler. Míralo al de al lado y decirle: va a doler. Hay veces que la semilla nos va a doler. La Biblia dice que Ana necesitaba, mi amigo, mi amiga, ella soñaba con tener un hijo, pero no podía. Las palabras no le alcanzaban, no era suficiente lo que ella decía, hasta que la Biblia dice que ella entró en el lenguaje de las lágrimas, ese lenguaje indecible que nadie puede entenderlo. Hay semillas que van a estar rodeadas de ese lenguaje que el infierno no va a entender. ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Qué es lo que está queriendo hacer? No lo va a entender, no lo va a poder ver. Pero la Biblia dice que los que con lágrimas sembramos, también vamos a recoger. Gracias. Alguien diga conmigo un amén. Los que con lágrimas sembramos, vamos a recoger, regocijándonos, alegrándonos, celebrando. Alguien diga amén, amén y amén. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Vamos a la vez. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Alguien desde el fondo hasta aquí tendría que levantar una alabanza, porque quizás esta noche te toque dar una semilla en el lenguaje del llanto, pero te profetizo que llegará el día, que llegará el día en que tu familia será cambiado en lamento, en alabanza, el día de maldición
bendición. Alguien diga un amén, amén, amén. Vamos, necesito 2 o 3 en la fe que crean esta palabra, que tu lenguaje será mudado. Vas a entrar en la profundidad del Espíritu y el diablo no podrá detenerlo. Prima andalaya, tu rabastete, picarabaste, golpe, mandarabastita, rabaso. Alguien grite gloria a Dios. Alguien grite un aleluya. Porque hay lágrimas que Dios te dice: yo las tengo en cuenta. Cada una de tus lágrimas yo las he recogido. No han caído en tierra, yo las he recogido. Permítame decirle, hoy 27 de abril, hay algunos que estamos con lágrimas nomás en los bolsillos. Pero hay veces, mi estimado, que es necesario. Es necesario. Porque hay semillas que tienen que ser sembradas en el lenguaje del llanto. Tienen que ser sembradas en el lenguaje del llanto. Porque el infierno eso no lo entiende. El infierno no entiende cuando un hombre y una mujer se rinden con lo último que tienen delante del Señor. El infierno no entiende, hey, si te está doliendo, hey, no te das cuenta que estás llorando. Si no querés dar eso, ¿por qué lo vas a dar? No lo entiende. El diablo no entiende cuando hacemos eso. Siempre cuento este testimonio y termino aquí. Cuando tenía 18 años recién cumplidos, mis papás me regalaron 2 pares de zapatillas. La primera historia usted ya la conoce, las Adivas, ¿se acuerda? Me recuerdo que eran muy bonitas las zapatillas, me las regalan. Pero a alguien, una persona endemoniada del diablo mismo, me dijo: pero no son Adidas, son Adivas. Yo dije: mentiras, son Adidas. Y cuando las miré bien, sí eran Adivas. Una diva total. Claro, me puse re mal. Pasaron los días, mis papás hicieron un esfuerzo extraordinario, yo lo sé, porque yo conocía la condición de mi familia y de mi casa por esos días. No estaba fácil, pero mis padres hicieron un esfuerzo extraordinario. Hay padres que hayan hecho esfuerzos extraordinarios por sus hijos. Yo me recuerdo que lo hicieron. Y fueron y me compraron otras zapatillas, porque me habían visto tan mal. Fueron y me compraron otras, unas que yo había visto y me habían encantado. Me las regalaron. Yo súper agradecido. Me acuerdo que cuando me las puse corría más fuerte, saltaba más alto. Venían ungidas esas zapatillas. Y ese día que me las puse, las estrené. Me recuerdo que fue un profeta a la iglesia, Chocobar. Recuerdo hasta el apellido del profeta porque él se llevó mis zapatillas. Estaba el profeta predicando. Él no estaba ministrando de ofrenda ni nada. Él estaba predicando. Yo estaba sentado de este lado. No, de este lado. Acá no, por supuesto, no había ninguno de ustedes. Si éramos 20, éramos muchísimos esa noche. Estaba la iglesia vacía. Pero estábamos empezando y me acuerdo que estaba sentado por ahí. Y mientras el profeta estaba predicando, el Señor me dice: tus zapatillas. Yo empecé a reprender al diablo esa noche. Yo las estaba estrenando y a la iglesia íbamos caminando y vivíamos re lejos por calle de tierra. Yo dije: yo doy estas zapatillas y me muero. Y el Señor me volvió a hablar: tus zapatillas. Y yo le dije: Señor, no, las zapatillas no. Y me habló por tercera vez el Señor y me dijo: tus zapatillas. Me recuerdo que esa noche me desabroché las zapatillas, me las saqué. La verdad nunca los miré a mis papás, nunca les pregunté, de hecho hasta el día de hoy nunca les pregunté qué es lo que, si se acuerdan, qué es lo que pensaron en ese momento, si me querían matar o no.
porque no era un sacrificio mío solamente, sino que también era de ellos. Me recuerdo que me saqué las zapatillas y pasé llorando y temblaba. Nunca me voy a olvidar. Pasé llorando al altar y temblaba con las zapatillas en la mano. Y me deja contarle que no lloraba y no temblaba por el toque del Espíritu Santo. Lloraba y temblaba de la bronca que tenía, porque yo no quería dar las zapatillas. Porque no es que yo iba a llegar a mi casa y me iban a estar esperando zapatillas nuevas. Bueno, las Adivas, ¿verdad? Pero no eran las que yo quería. Esa noche pasé y sembré mis zapatillas nuevas. Y me fui caminando descalzo hasta mi casa. Créame que esa fue una de esas semillas de lágrimas. Que esa noche yo no sembré un par de zapatillas. Esa noche, cuando yo iba pasando a ese altar enojado conmigo mismo, porque estaba entregando lo que yo tanto había querido y deseado, esa noche yo tengo la convicción, mi amigo y mi amiga, que mis lágrimas empezaron a profetizar algo sobre mi destino y el ministerio al cual hoy día le sirvo al Señor. Tengo la convicción que esa noche, cuando pasé llorando con las zapatillas, mis lágrimas, aunque mi boca no tenía nada bueno para decir, aunque de mis labios no salieran palabras de agradecimiento por lo que estaba haciendo, pero mis lágrimas estaban profetizando y declarando: el negro hoy está entregando esta semilla, pero los calzados que vienen detrás, bendito sea el nombre del Señor. Los que con lágrimas sembraron, bendito sea el nombre del Padre, con regocijo. Hay una palabra en nuestras lágrimas, mi amigo, mi amiga, que van a estar proclamando y declarando que en los próximos meses viene una cosecha poderosa para los que con lágrimas sembraron. Si le va a dar una alabanza, hágalo en serio. Los que con lágrimas sembramos. Hay lágrimas, mi amigo, hay semillas que nos van a doler hasta los huesos, pero que se agarre el diablo cuando llegue el tiempo de nuestra cosecha. Ay, gracias. Alguien diga conmigo un amén a eso. Que se agarre el diablo y la hija del diablo, los nietos del diablo, que se agarre la abuela del diablo, porque cuando llegue nuestra cosecha será poderosa. Ay, alguien diga amén, amén.